quiero referirme ahora al enorme reto que asumí, al país que recibí y al contexto excepcional en el que tuve que empezar a gobernar. Debo empezar diciendo con convicción que ningún presidente recibió un país peor al que yo recibí en julio de 1990. El Perú que yo heredé era un desastre. Estaba en una situación caótica por donde se le mirara, con problemas en todos los frentes. Fue un país extremadamente difícil de gobernar, quizá el más difícil de gobernar de nuestra historia republicana. El terrorismo era tal vez el problema más grave, pero no era el único. Habían cientos de problemas, algunos como consecuencia del terrorismo y aquellos derivados de los problemas de toda índole que también heredé. Era el escenario cotidiano del estruendo, de las explosiones y los coches bomba, del olor a anfo y pólvora, de los constantes apagones, de la oscuridad en nuestras casas, pero que iba calando incluso en nuestras mentes, que nos hacía vivir en un permanente estado de zozobra. Y al mismo tiempo, el escenario de la más grave hiperinflación, de las cosas para conseguir los productos de primera necesidad. Yo recuerdo que tenía que llevar a mis 4 hijos para que hicieran su cola para alcanzar a conseguir una bolsita de leche en polvo Ensi para el desayuno. Los peruanos no podrán olvidar esas colas interminables para comprar pan, azúcar, leche o querosene. Se tenía miedo de salir de la casa y hasta nos despedíamos de nuestros seres queridos pensando que tal vez podía ser la última vez que lo veíamos, ya que no teníamos ninguna seguridad de poder regresar con vida. ¿Cómo poder conseguir, por ejemplo, la adhesión de una población que tenía, por un simple balde de agua, que recorrer grandes tramos, que subir cuestas empinadas y sin pistas? ¿Cómo conseguir la adhesión de peruanos que veían, cuando recibían su sueldo, que cada día les alcanzaba para menos debido a esa terrible hiperinflación? Recordará que hasta cambiamos la forma de despedirme. Ya no era el adiós o el chao acostumbrado en la ciudad. Ahora se había cambiado por el cuídate. En otros lugares del interior del país, las conversaciones ya no comenzaban con un ¿cómo estás?, un hola, ¿qué tal? Empezaban preguntándose a quién habían asesinado la noche anterior. Era el tiempo en que Sendero Luminoso secuestraba, extorsionaba, pedía cupos con el fin de hacer quebrar los negocios de personas que habían dedicado toda una vida a ellos y que al no ceder a su chantaje terminaban asesinados. Quisiera mencionar el caso de un empresario huanuqueño, un hombre que se negó reiteradamente y con gran dignidad a pagar los llamados cupos, con el que los delincuentes terroristas chantajeaban periódicamente a empresarios como él, pero no cedió a ese chantaje. Una mañana de marzo de esa década equivocada de los 80, fue baleado a mansalva por una pareja de terroristas. Se trataba de don Hugo Rivera, esposo de Luisa María Cuculiza. Ella fue testigo de este terrible hecho. La barbarie terrorista los separó sin saber que al hacerlo los unía aún más en el valor y en la determinación de no ceder al cobarde chantaje de Sendero, aunque fuera a costa de sus vidas. En fin, todo ese conjunto de hechos que se instaló en nosotros, en nuestras mentes y corazones, como el miedo y la desesperanza. El Perú se había convertido en un país paria, había sido declarado inelegible como sujeto de crédito, estaba quebrado y nadie nos daba un centavo. No podíamos comprar armamento, medicina ni maquinaria,
ni contar con el presupuesto necesario para enfrentar el terrorismo. Ese fue el Perú que recibí cuando asumí la presidencia el 28 de julio de 1990. Un Perú en el fondo del abismo, no al borde, un Perú al que había que rescatar. Si bien no había desarrollado ningún vínculo político partidario e ingresaba con el recelo y la desconfianza por parte de los partidos tradicionales y grupos de interés que habían gobernado siempre el Perú, esto tenía al mismo tiempo una ventaja. Podía poner en práctica mi nueva concepción para enfrentar al terrorismo. Un reto descomunal, pero que a su vez me hacía más fuerte y más motivado para asumirlo. Era el escenario ideal para quien, como en mi caso, veía en cada problema una posibilidad de solución, de actuar con planificación y estrategia, más aún para alguien que no tenía ninguna atadura ni compromiso con el pasado y llegaba a innovar con mi política de pacificación. Reconozco que no contaba con cuadros políticos ni militares, pero lo cierto es que llegaba conociendo al Perú profundo, con una gran determinación para reformar la estructura económica y social del país. Mi línea era el pragmatismo. No era una tarea fácil, porque además las elecciones de 1990 me habían granjeado muchos enemigos políticos. Era comprensible, porque era un outsider, un hombre de la nada, que llegaba de pronto y arrasaba con las predicciones de los sabios de la política nacional. Pero ojo, no solo la cúpula política, estaba también la cúpula militar de entonces, que no veía con buenos ojos que su jefe supremo fuera un chinito. Y claro, también allí estaban Sendero Luminoso y un MRTA que se regodeaba ante hechos como estos. Posteriormente me enteraría que habían querido deponerme por la vía de la fuerza o por la vía de la leguleyada. En este escenario de terror, inestabilidad económica y profunda desigualdad social, se continúa hablando de democracia, como se había hablado desde varias décadas atrás. ¿Pero había democracia en el Perú? Seguro, pero solo en el discurso. En todo caso, un Perú tomado por el terror, por el caos económico y la desesperanza, había generado un sistema democrático que propiciaba el avance de Sendero y del MRTA.